Hola mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más en Casita con Erlinda. Hoy, en esta tarde, este videito lo tengo pensado hacer desde ayer, bueno, incluso desde antes de ayer, incluso desde antes de mi cumpleaños, que fue el 2 de este mes, porque realmente lo siento desde el fondo de mi corazón que debo hacerlo. Siento que es bien poco lo que sea que uno pueda hacer con respecto a esto que les voy a contar ahora, pero pienso que tampoco uno se debe quedar callado delante de tanta impotencia, delante de tanto dolor, de de tanto mirar la cara de mucha gente y hacerse lo que no pasa nada. Les cuento que ayer, 10 de diciembre, fue el día eh, de los derechos humanos, por lo menos el día que yo tengo conocido en Cuba como el Día de los Derechos Humanos. Un día bien controversial. Recuerdo que una vez, cuando yo era pequeña, me enteré que existía un Día de los Derechos Humanos, que existían personas que estaban en contra de la revolución, porque hasta ese momento yo no sabía que había nadie en contra de la revolución. Yo pensaba que todo lo de la revolución era bueno, que era magnánimo, que era eh, lo más. Las cosas, por supuesto, en mi casa, lo que se pudiera hablar con respecto a cosas mal que andaban con respecto al país, se hablaban bajito, eh, y yo no me enteraba porque obviamente mis padres cuidaban de que yo como niña, mira porque tengo mis hijos aquí al lado, yo mis padres cuidaron de que yo no tuviera que ver estas situaciones porque son duras, porque son engorrosas y porque realmente nadie quiere esto para sus familias. Pero el día, les contaba, primeramente antes de ir a lo del día de mi cumpleaños, les contaba que la primera vez que yo vi Damas de Blanco fue cuando yo tenía como entre 10 y 12 años. Yo recuerdo que yo estaba con mi mamá en la calle 23, justamente, en la calle 23, y eh, pasaron un grupo de mujeres, venían de dos en dos y estaban vestidas de blanco y tenían un gladiolo en la mano. Algunas tenían fotos de sus esposos, luego me enteré en el pullover delante. Nosotros pensamos primeramente que era algo religioso, pensamos que iban a algún lugar a hacer un acto o algo así y queríamos hasta seguirlas. Y le preguntamos a alguien en la calle y nos dijeron que eran las damas de blanco, nos empezaron a explicar más o menos, alguien que vio que realmente nosotros estábamos en plena, ¿cómo decirle?, ignorancia de lo que estaba pasando. Pensé en ese momento, wow, mira, eh, qué bien como realmente aquí todo el mundo se puede expresar. Luego nos dimos cuenta de que no, que esas mujeres eran golpeadas, que eran arrastradas, que sus esposos estaban presos injustamente. Yo no sabía hasta ese momento que hubo un remolcador 13 de marzo. Yo no sabía tantas cosas que pasaron con respecto al tema de la revolución, que muchas personas que incluso lucharon con la revolución no estaban a favor de esta, porque ellos lo que querían era simplemente liberar el país de un dictador y bueno, luego caímos en otro, inocentemente. Y bueno, después nos fueron trabajando la mente de una manera magistral. Incluso llegamos a permitir que en Cuba se prohibiera hablar en inglés, fíjate, se prohibió hasta un idioma en Cuba. Entonces, yo me quedé así pensando, ¿qué de malo puede haber que las personas hablen en inglés? Que obviamente nadie quiere que tú ellos no querían que tú en ese momento te enteras ni en ese ni en ninguno. Si hubieran podido seguirlo impidiendo, lo hubieran seguido impidiendo, pero desgraciadamente el tema económico y ya no estar más amparados por los rusos por la Unión Soviética, nos llevó al tema este de tener que expandir el turismo, la cultura y esa historia. Entonces ahí sí querían saber de las personas que hablaban inglés y todo eso, pero no podíamos nosotros entonces acercarnos a ellos. Fíjate, te estoy contando todo esto para así atropellado, medio qué sé yo, porque es todo lo que me viene a la cabeza de todo lo que ha pasado tantos años. Entonces ya nosotros éramos los malos. Ya los malos no eran ellos, entonces nosotros éramos los malos en nuestro propio país. No te podías acercar a los extranjeros y extranjeros que se acercara a ti también tenías problemas tú, no el extranjero. Luego, antes de esto, por todo en esta vorágine,
Tenías que pedirle a estas personas que te compraran en dólares en las tiendas que en ese momento no podías entrar tú como cubano, porque primeramente no eran de tu moneda y en segundo porque no te lo permitían. Tenías que pedirle que te compraran cosas de primera necesidad como zapatos, como ropa. Pedirles de favor es algo bastante duro. Y ahí voy pensando yo, ¿de qué derechos humanos se habla en Cuba? No existen los derechos humanos. Y existe una ONU que vive completamente de espaldas, de ojos cerrados a todo esto que sucede. A que haya 3 muchachos que el día de mi cumpleaños también cumplieron años, que es el Luisma, que realmente lo único que ha hecho es expresar sus sentimientos, lo que está pasando, mostrar a través de sus obras cómo es el sentir del cubano, y otros chicos que creo que salieron el 11 de julio, porque es que son tantos, es tan larga la lista, y simplemente afuera lo justifican como que ya viene alguien del gobierno y dice, no, en Cuba no hay presos políticos y ya, no hay que hacer más investigación, no hay que hacer nada, cuando la verdad está ahí. Van youtubers a Cuba y te cuentan la verdad de lo que pasa. Esta misma muchacha que hizo, que creo que es española, que hizo aquellos videos sobre cómo despachaban una leche en Cuba con una tubería sucia en un tanque sucio para niños y cosas así. Entonces, tú te pones a pensar y tú dices, realmente, ¿qué derechos humanos? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Esa palabra existe. Además de que tú a ellos no le puedes hablar de los derechos humanos. Tú a ellos no le puedes hablar de los derechos humanos porque se bestializan. Yo recuerdo que cuando el tema de mi niña que estábamos buscando, ya no culpables, porque realmente buscar culpables es uno mismo revolver la herida de lo que puedas haber pasado. Estábamos buscando soluciones y dijimos allí mismo, en atención a la ciudadanía en Cuba, detrás de la Plaza de la Revolución, que está bien escondido, que íbamos a hablar con personas de los derechos humanos y nos dijeron que si tú hablas con ellos, entonces no tienes nada que hablar con nosotros porque con un ímpetu, con una arrogancia típica de este tipo de personas que realmente se mantienen agarrados al clavo caliente porque viven un poquito mejor que la inmensa mayoría de los cubanos en Cuba, que se pasan todo el tiempo raspando, arañando, llorando para poder tener un poquito de algo, llorando en el mejor sentido de la palabra, en el sentido del cansancio, en el sentido del trabajo que no se le da valor. O sea, tú puedes ser un médico, trabajar todo el mes, atender pacientes, operar gente sin insumos, sin nada. ¿Qué te ganas? Puedes ganarte quizás una sanción si pasa algo, tengas tú o no responsabilidad, el máximo o el mínimo o una medida de responsabilidad en esto. Es complicado porque hay casos y casos, hay situaciones y situaciones y uno ve que pasa el tiempo y ya se olvidaron las personas del 11 de julio, se olvidaron todas las personas que han salido a la calle y que no han tenido respuesta, se condena a una Amelia por haberse ido del país porque ella quiere el bien para su familia, se condenan a los hombres cubanos por supuestamente no salir a las calles a exigir mejorías para Cuba, y realmente tú ves a un padre como Wilbon sufrir y decir que su fin de año va a ser el día 4 de diciembre, que es cuando iba a tener o tuvo la visita con su hijo. Un hombre que tuvo que obviamente trabajar muchísimo más de lo que normalmente se trabaja, que ya es mucho para poder llevar las cosas necesarias, o bueno, el mínimo de las cosas necesarias para una visita de este tipo en una prisión en Cuba. Señores, es triste ver que no existen los derechos humanos. En Cuba no existen los derechos humanos. Y la gente dice, bueno, pero y entonces en Estados Unidos cuando pasó esto y en no sé dónde cuando pasó esto, y recuerden que nosotros no somos los estadounidenses tienen sus maneras de resolver sus cosas, salen a la calle, hacen sus protestas, pero nosotros no podemos, tenemos que fingir todo el tiempo que todo está bien, o si no, huir y buscarnos la vida en otro lado. Aunque eso nos cueste estar separados de nuestra familia por años y años y años,
Aunque esto nos cueste ser peloteados, avasallados en otros lugares donde te pueden decir constantemente, vuelve para tu país. Ser pisoteados por los mismos cubanos que a veces se creen mejor que tú, porque realmente toda esta situación lo que ha traído es esto. Un para mí, un yo soy mejor que tú, un si tú no saliste el 11 de julio, realmente es porque tú no quieres la libertad, tú lo que quieres es vivir de una recarga, cuando realmente la mayoría de las veces no es así, o una gran parte de las veces no es así. ¿Quién habla por esos viejitos que no pueden salir a la calle a exigir una mejora? Que no pueden salir a la calle a trabajar para buscar una mejoría para ellos, que no pueden salir a la calle ni siquiera para hacer una cola en un cajero, de horas y horas para sacar el mísero dinerito que no le da para nada, que no le llega ni a fin de mes, que no le llega ni a los 3 días. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Del derecho a la salud pública. Cuando ese mismo viejito que tiene esa chequera no puede pagar ni siquiera sus medicamentos porque prácticamente todo el dinero de la chequera es el que tiene que pagar de medicamentos de la diabetes o de la hipertensión arterial o cualquier otro padecimiento que es normal en esa edad, que tiene que pagar un carro para poder ir al hospital porque realmente no tiene nadie que lo asista. Realmente es triste y vemos una vez más que no hay derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? En Cuba no existen los derechos humanos. Es triste, pero es así. Un día más que pasa nuestra gente tras las rejas simplemente por decir la verdad que vivimos todos los cubanos, por la que pasamos todos los cubanos. Que si yo con 21 años me di cuenta de todo el engaño que estaba sucediendo conmigo, quizás con menos, pero con 21 años como tal, de todo el engaño, de todas las vejaciones, de que nosotros trabajamos incansablemente porque pensamos que el dinero es malo cuando ellos se están embolsillando el dinero del país. Se están embolsillando el dinero que nosotros trabajamos, estamos embolsillando el dinero que los que pueden mandarle a sus familias les mandan desde el exterior. En tiendas creadas de los mismos lugares donde ellos dicen que está la maldad, donde ellos dicen que Cuba sí, que Yankees no, que no saltes Yankees, que las patrañas del imperio y toda esa salta de cosas que después los ves paseándose abierta y desocupadamente por todos estos lugares. Entonces estamos hablando entonces me pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué derechos humanos? Esta es la ley del más fuerte o la ley de la cucaracha, el que más resista. Pero hay que resistir, gente. No sé de qué manera hay que resistir y apoyar a los nuestros. Apoyar a los nuestros desde donde sea que estemos. No nos queda más que apoyar a los nuestros y en cada momento haya un Zaide en la calle, hay un Ariel Ruiz Urquiola en la calle, tienen que tener nuestro apoyo. Hay una Jordán Cabatle Moré, hay una Amelia Calzadilla, personas que realmente, hay un Oscar Casanella, personas que realmente tienen toda mi admiración por ser luchadores incansables contra este tema de esta revolución que es de los ricos y para los ricos, esta revolución cubana, esa revolución de la que hemos sido víctimas tanto nosotros como toda nuestra familia. Así que derechos humanos, eso no existe en Cuba. ¿Celebrar un día de los derechos humanos? No. ¿Conmemorarlo? Sí. Por todas esas personas que aún están tras las rejas y no se les hace justicia. La justicia que realmente llevan, la justicia de estar libres. Esto es todo por hoy. Les mando un beso bien grande, un abrazo bien fuerte. Nos vemos en un próximo video y libertad. Libertad para los presos políticos. Patria y vida.